Bendito sea el nombre de Jesús. Doy gracias a Dios por este tiempo de bendición, donde podemos llegar al seno de su hogar y que pueda recibir esta palabra de mucha bendición para su vida. Vamos a orar para poner en manos de Dios esta reflexión de esta hora. Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, tu gracia, favor y misericordia, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, sea con cada familia, en cada hogar, donde puedan recibir esta palabra. Esta palabra, Señor, sea de mucha edificación y de mucha bendición, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Tu gracia y favor sea, Señor, con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sea bendito el Señor. Meditamos en esta hora en el libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 21 al 25, lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Que el Señor añada bendición a esta palabra y en esta hora podamos darte una palabra que edifique grande y poderosamente tu vida. Y como estamos hablando en la serie de cómo romper o quebrantar paradigmas, recuerda que paradigmas son las costumbres, los hábitos, la forma en que nos hemos acostumbrado a vivir. Los paradigmas tienen que ver con la vida diaria. Esto habla de cultura, esto habla de costumbres y aquellas cosas que algunas son buenas, pero otras son dañinas. Pues queremos darte una palabra de consejo que lleve mucha bendición y pueda cambiar tu vida para futuro. Tú no puedes hacer nada con las cosas que ya han pasado, pero sí puedes hacer mucho con las cosas que están por venir. Y vamos a meditar en el verso 21 dice: si en verdad le habéis oído. La palabra de Dios hay que ponerle mucha atención, porque la palabra de Dios edifica en gran manera a todo aquel que recibe la palabra de Dios y la aplica a su vida. La bendición está a las puertas. Entonces aquí dice: si en verdad habéis oído, habéis sido enseñados. La palabra de Dios es para enseñarnos buenas costumbres. Buenas costumbres. En el verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir. A la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. Habla de la pasada manera de vivir. Habla de aquellas cosas que muchas veces han traído desastres en muchas familias. La pasada manera de vivir. Vamos a hablar de la renovación. Dice: hay que despojarnos, hay que renovarnos. Y habla del espíritu de vuestra mente. La Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque para él son locura. Esto se ha de discernir, dice, espiritualmente. Por eso aquí habla de la renovación del espíritu de la mente. Del espíritu de la mente. Entonces, eso lo dice en el verso 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. El 24 dice: y vestidos del nuevo hombre. Del nuevo hombre. Estamos hablando para el pueblo de Dios. Nosotros como pueblo de Dios
La Biblia dice que hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura. Esto habla de nuevos hábitos, nuevas costumbres, nueva forma de ver y enfocar la vida. Entonces es importante aclararte, número uno, qué significa un paradigma. Tal vez tú lo sabes, pero es bueno refrescar. Los paradigmas son las costumbres, son los hábitos, son aquellas cosas que han marcado nuestra vida, algunas para bien y otras para mal. Pero vamos a hablar sobre el tema cómo quebrantar paradigmas. Porque sí se puede hablar de paradigmas y cuán dañinos han sido, que esas malas costumbres y todo, pero qué importante es darte el consejo cómo romper con paradigmas. Y en el libro de Job, capítulo 22, verso 28, determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Para romper paradigmas se necesita primero la ayuda de Dios, pero también Dios nos llama a hacer a nosotros lo posible. ¿Qué se necesita para romper paradigmas? Determinación. Aquí dice, determinarás una cosa. Focalizarnos qué cosas han sido paradigmas, han sido malas costumbres en mi vida y qué cosas yo quiero cambiar en mi vida. Qué cosas yo veo. Ahora que yo estoy en el Señor, yo veo que esto no es bueno, esto no ha sido bueno. Y entonces es importante que nosotros, como pueblo de Dios en especial, rompamos con paradigmas que se han arrastrado y que han dañado a familias. Y el prestigio, el honor de familias se ha dañado por no romper con paradigmas. Pero dice, determinarás. Es una determinación personal. Es una determinación personal que podemos pedirle ayuda a Dios, gloria a Dios por eso. Pero hay cosas que nosotros tenemos que determinar. Entonces, la determinación es una decisión propia. Yo quiero cambiar. Yo quiero mejorar. Tal vez tu padre, tu abuelo, tal vez tus antepasados, tus mayores han tenido costumbres que no han sido buenas, pero ya en Cristo dice, determinarás una cosa y te será firme. No quieras cambiar todo de la noche a la mañana, una cosa por otra, una por una. Yo voy a cambiar en esto, yo voy a mejorar en esto. Tus determinaciones serán tu futuro. Libro de los Salmos 143, versos 4 y 5. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Pero habla en el verso 4, y mi espíritu se angustió. La Biblia dice que los días del afligido todos son malos, todos son malos. Qué importante es hacer un examen, cómo está nuestra vida personal. ¿Estamos con un pesimismo diario? ¿O estamos viendo la expectativa de que si ahora fue bueno o como haya sido, pero mañana va a ser mejor? Pero muchas veces vivimos angustiados. La Biblia dice que los días del afligido todos son difíciles, pero el de corazón contento, ese tiene un banquete continuo. Tiene un banquete continuo. Entonces es importante romper con aquellas costumbres que por todo vivimos afligidos. Por todo vivimos afligidos. Todo nos duele y vivimos con esa queja todos los días. Hay que romper con esas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Y me acordé de los días antiguos, meditaba. Amado, para romper paradigmas hay que meditar. Hay que reflexionar. Reflexionar significa considerar. ¿Voy a seguir viviendo así? ¿En este espíritu de angustia?
voy a seguir viviendo así, voy a reflexionar. Meditar es pensar detenidamente. Pensar detenidamente. Hay cosas que hay que cambiar. Hay cosas, cuando habla de renovar, habla de cambiar, habla de mejorar. Si tú no te renuevas, no te puedes transformar. Para transformarte tienes que renovarte. ¿Y qué es lo que hay que renovar? La manera de pensar, dice la Biblia. Tal piensa el hombre, así es él. Tú eres lo que piensas. Tú decides por lo que piensas. Entonces es importante meditar y reflexionar qué cosas no han estado bien. Aquí dice, me acordé de los días antiguos. Hay que ver, amado, hacia atrás. Muchas veces es saludable ver hacia atrás para reflexionar y con la idea de mejorar, no con la idea de lamentarnos. No, las cosas pasadas, dice, olvidando las cosas pasadas, pero hay que reflexionar por qué yo no he caminado en victoria, como dice la Biblia, en victoria, caminando cada día, en victoria, siendo prosperado. ¿Por qué, Señor? Entonces hay que meditar y hay que reflexionar. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. No erréis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea que los paradigmas son costumbres. O sea que hay costumbres que son buenas. Desgraciadamente o desdichadamente, muchas buenas costumbres se han perdido. Muchas buenas costumbres se han perdido. Entonces vamos a ampliar sobre de estas cosas que son malas costumbres. Son malas costumbres. Yo me recuerdo un día caminábamos hacia San Pedro Sula y un amado hermano de allá de San Pedro Sula iba con nosotros en el vehículo y se estaba tomando un vaso de refresco en un vaso desechable y él, al finalizarse el vaso de refresco, arrugó el vaso, abrió la ventana y tiró el vaso por la ventana. Y le dijo mi hijo, que en ese tiempo estaba adolescente, le dijo, eso no se hace, eso no se hace. Y el hermano se rió entre nervioso y avergonzado. ¿Por qué? Porque esas son malas costumbres. Malas costumbres. Nosotros tenemos la mala costumbre, y digo nosotros para no excluirme, que donde quiera tiramos basura. Donde quiera tiramos basura, pero queremos ver limpia la ciudad. Criticamos a las autoridades porque la ciudad está sucia porque nosotros la ensuciamos. Nosotros la ensuciamos. Esas son malas costumbres. ¿Qué malas costumbres tenemos nosotros? Y es bueno, amados, hablar de estas cosas. Hablar de estas cosas. Vaya usted a una comida rápida. Vaya usted a una comida rápida. Se mira las buenas costumbres. La mayoría de personas recogen su plato después de que comen y lo van a poner al cesto de la basura. Esas son buenas costumbres. Las tenemos nosotros aquí. No son buenas costumbres importadas que nos han traído. Nos han traído. Entonces, qué importante es revisar esos paradigmas de malas costumbres. Amado, hasta en la casa comemos en familia y otro que recoge el plato. Y esa mala costumbre la llevamos donde quiera. Donde quiera. Ahí, amados, esas son malas costumbres. No sé si ha fijado usted que en algunos hogares, tal vez en el tuyo no, tal vez en el tuyo no, pero se da la costumbre que cuando viene una visita, de repente una visita sorpresiva, empezamos a recoger. Por aquí hay una ropa interior botada, por aquí hay un calcetín, esas son paradigmas que hay que romper. Son malas costumbres, son malas costumbres. Se ha perdido la costumbre del saludar a la familia. Se ha perdido esa costumbre. Esas son, aquí dice la palabra, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las buenas costumbres se han perdido y se han suplantado con malas costumbres.
con malas costumbres. Nos conocen a nosotros en el extranjero por un pueblo de malas costumbres. Nosotros tenemos que romper con todas esas cosas que son paradigmas que hemos arrastrado por generaciones. Por generaciones. Entonces es importante hablar de estas cosas que son de la vida diaria. Los paradigmas son cosas de la vida diaria. Alguien que se acostumbra, óigame bien, alguien que se ha acostumbrado a andar pidiendo dinero prestado y deberle a todo mundo, son paradigmas que se arrastraron por ver en la familia. Tal vez el padre era así, el abuelo es así. Los vicios, esas malas costumbres, amados, son paradigmas. Pero como dice aquí la palabra, determinarás una cosa. Es una decisión personal. Yo quiero cambiar. Yo quiero mejorar. Entonces, qué importante es nosotros revisar esas costumbres. Yo te digo y te pido en el nombre de Cristo Jesús, aprendamos a poner la basura en su lugar. Aprendamos a ser ordenados en la casa. Yo una vez, hace muchos años, estaba de visita donde un familiar allá en el extranjero, y yo tengo un sobrino que tiene el síndrome de Down, y este joven me acomodaron en la misma habitación con él, ¿verdad? Y cuando yo me levanté por la mañana, me levanté al baño, me fui a duchar y todo. Cuando yo regresé, él ya me había arreglado la cama. Y yo le dije a mi familiar, y fíjate bien que cuando tenemos malas costumbres, le digo yo al familiar, fíjate que mi sobrino vino a arreglar la cama. ¿No crees que eso debería de ser tú la que arreglaras eso en vez de tu hijo? Entonces me dijo, no, eres tú el que deberías de haber arreglado tu cama. ¿Sabes qué? Malas costumbres. Te levantas de la cama y dejas desarreglada la cama, y en la tarde cuando vienes está peor, si es posible. Malas costumbres, amados. ¿Cuántos creen que debemos de romper con esos paradigmas? En la casa nosotros, los hijos de Dios, debemos de ser ordenados. Debemos de ser limpios. Entonces, qué importante. ¿Cuántos creen que es importante hablar de estas costumbres? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debemos de cambiar y retomar buenas costumbres en el nombre de Cristo Jesús. Aquí habla de renovar en el espíritu de la mente. Dice el Salmo 10, verso 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El malo por la altivez. Esos son paradigmas. Me recuerdo un testimonio de un joven que fue invitado a predicar a la iglesia. Contaba él, óigame bien, que él vino al Señor, el Señor lo tocó y él vino al Señor. Y la primera que le reclamó fue su madre. La primera que le reclamó fue su madre. Después su hermano mayor. ¿Y sabe qué le dijeron? Ya te hiciste afeminado. Qué ignorancia, qué tremendo. Quiero decirle que la Biblia dice que el reino de los cielos solo los valientes lo arrebatan. Hay que ser valiente para romper con aquellas tradiciones, con aquellas costumbres que muchas veces hemos venido arrastrando. Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Hay familias enteras que han dejado de buscar a Dios por altivez. Por altivez. Qué tremendo es aquel, dice la palabra, que si le buscamos, le vamos a hallar. ¿Sabe qué dice la Biblia?
Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo que Dios quiere darte es una vida y una vida en abundancia. Desecha aquella mentalidad. Aquí dice el malo, por la altivez de su corazón, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esa mente tenemos que renovarla en el nombre de Cristo Jesús. Proverbios, capítulo 12, verso 2. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. De malos pensamientos. La Biblia dice en el libro de los Proverbios, tal piensa el hombre, así es él. Entonces, esos malos pensamientos hay que cambiarlos. Hay que romper con esos paradigmas de malos pensamientos. Aquí dice que el bueno alcanzará el favor de Jehová. ¿Sabe qué? Encontré un pensamiento que dice, los malos avanzan cuando los buenos no hacen nada. Entonces, aquel que ha buscado el buen camino, debemos enseñarle a otros el buen camino del Señor. El buen camino del Señor. Mas él condenará, dice, al hombre de malos pensamientos. ¿Qué debe haber allí? Una renovación. Si tú no renuevas tus pensamientos, tú no puedes cambiar. Tú no puedes transformarte. La transformación viene a través de la renovación. Renovar significa cambiar. Renovar significa mejorar. Mejorar. Cambiar para ser mejor. Entonces, aquí habla la palabra en el libro de los Proverbios. Mire lo que dice esta palabra. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Un buen consejo puede cambiar paradigmas que te han tenido atado. Lo que te estoy dando yo en esta palabra son buenos consejos. Muchas veces en los hogares hay discordias, hay problemas por malas costumbres que se han tenido y ha sido la forma de vida. Ha sido la forma de vida. Entonces, qué importante es tomar las buenas costumbres. Donde no hay consejo, dice, los pensamientos se frustran donde no hay consejo. Hay personas que les cuesta, y en especial nosotros los hombres, nos cuesta buscar el consejo. Es importante escuchar un buen consejo. Puede romper con malos hábitos, con malas conductas, malas actitudes que hemos tenido y que hemos venido arrastrando, porque ese ejemplo lo vimos en el abuelo, lo vimos en el padre, lo vimos en el hijo y lo estamos viendo en el nieto. Pero esas cosas van a cambiar en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. El consejo, dice la palabra, dice que el que hace o caso omiso del consejo, dice, para él ya no habrá más medicina. El consejo, amado, el consejo puede cambiar tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Santiago, capítulo 1, versos 21 y 22. Por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Desechar toda inmundicia. ¿Qué es lo que se desecha? Aquello que no es útil, aquello que no sirve, aquello que no te beneficia en nada. Entonces, a las cosas que hay que desecharlas en el nombre de Jesús. Abundancia de malicia, abundancia de malicia. Dice, recibid con mansedumbre. ¿Cómo está recibiendo esta palabra? ¿Cómo está? ¿Te está incomodando? ¿Te está incomodando? ¿Esta palabra te está molestando? Amado, la palabra hay que recibirla con mansedumbre. La palabra, la exhortación es un llamado de atención
con la idea de cambiar para ser mejor. Por eso dice la palabra, volveos a mi reprensión y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Entonces, qué importante recibir esta palabra con mansedumbre, porque la palabra es la que puede cambiar tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Recibir con mansedumbre, dice, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En el verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando nosotros oímos la palabra, oímos el consejo, pero no aplicamos ese consejo a nuestras vidas, no hace ningún efecto, no hay ningún cambio. Cuando la palabra nosotros la criticamos, la cuestionamos, murmuramos, esa palabra no hace un efecto, esa palabra no hace un cambio, pero cuando recibimos con mansedumbre, cuando nosotros decimos, yo voy a aplicar de eso que está hablando el pastor, yo voy a mejorar mi conducta en mi casa, yo voy a mejorar mis costumbres en mi casa. Entonces, ahí viene el cambio. Mire qué tremendo lo que dice, que cuando nosotros solo somos oidores, nos engañamos a nosotros mismos. Qué tremendo. Es tremendo y frustrante que te engañen, pero es terrible engañarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros oímos la palabra, conocemos la palabra, hemos sido enseñados por la palabra y no aplicamos esta palabra, entonces no hay ningún efecto positivo. Pero cuando nosotros recibimos, por eso dice la palabra que la bendición está en oír y en hacer. Cuando nosotros oímos y hacemos, esa fue la gran enseñanza del maestro Esdras. Dice la Biblia que él inquirió en la ley de Dios, dice, para cumplirla y para enseñarla. Entonces, cuando yo oigo la palabra, pero no la aplico a mi vida, qué terrible es de un predicador que predique, pero que no aplique esa palabra a su vida personal. Entonces, cuando nosotros oímos esta palabra, la recibimos con mansedumbre. Gracias, Señor, por poner en la boca de este hombre, de este pastor, esa palabra. Y tienes un cambio, amado. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Desechando pues toda malicia y todo engaño. Qué tremendo es la cultura de la política en nuestra nación. Es un paradigma. Los que andan buscando un puesto público es con la idea de defraudar, con la idea de enriquecerse ilícitamente. ¿Dónde aprendieron esas costumbres? En la casa. ¿Dónde aprendieron esos malos hábitos? En la casa. Entonces aquí dice que desechemos toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hay cosas, amados, que hay de desechar en el nombre de Cristo Jesús. La falta de honradez es terrible. ¿Dónde se aprenden esas costumbres? En la casa. En la casa. Entonces debemos reflexionar sobre estas cosas. Dice que debemos desechar la mentira. Mire lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4. Y en esto sabemos nosotros, le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Que esta palabra traiga reflexión a tu vida, así como ha traído reflexión a mi vida. Aquí dice en el verso 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿De qué hablábamos? ¿De qué hablábamos, amado?
que cuando nosotros no aplicamos esta palabra a nuestra vida personal, estamos diciendo que estamos en Él, pero si no cumplimos con los mandamientos de Dios, y los mandamientos de Dios en su mayoría son valores, en su mayoría son buenas costumbres, de eso nos habla el Señor. El que ama a su prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Habla de valores, la palabra habla de valores. Entonces dice que cuando nosotros no cumplimos, primeramente dice Santiago que nos estamos engañando a nosotros mismos. Y aquí Juan dice que somos mentirosos. ¿Y qué dice la Biblia? Que debemos de desechar toda mentira. Entonces nosotros, como dice el apóstol Pablo, procurando. El hablar de, cuando Pablo habla de procurar, es que nosotros debemos de hacer lo posible por ser mejores personas para Dios. Romper con aquellos paradigmas que se han venido arrastrando de vicios, de malas costumbres. Y una de las malas costumbres, ¿sabe qué es mala costumbre en nuestro país? Muchas, pero muchas personas están atadas por las tarjetas de crédito. ¿Sabe por qué? Porque ha sido una mala costumbre vivir fuera de presupuesto. Esa es una mala costumbre. Vivir fuera de presupuesto. Entonces, esas malas costumbres hay que saber organizarnos. Hay que saber organizarnos. Hay personas que toda la vida han estado endeudadas y le deben a medio mundo y no procuran pagar. Amado, eso se llama malicia, eso se llama inmundicia. Esas cosas hay que desecharlas. Aquí dice, y esto habla con nosotros, el que dice que está en Él, dice, debe de andar como Él anduvo. El que no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y dice aquí la Biblia que debemos de desechar toda mentira. Entonces debemos de reflexionar sobre esas cosas. Dice aquí el apóstol Pablo a los Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir. Usted no puede hacer nada con lo que ya pasó, pero sí puede hacer mucho con su futuro. ¿Qué necesita para eso? Determinación, reflexión, meditar y tomar, como dice la palabra, reflexiona, aprende y reflexiona. Nosotros debemos de aprender y debemos de reflexionar, y nosotros podemos hacer una mejor nación en el nombre de Cristo Jesús, rompiendo con paradigmas de malas costumbres. De malas costumbres. Aquí dice la palabra que el que dice que está en Él y no guarda sus mandamientos es mentiroso. La mentira debemos de desecharla en el nombre de Cristo Jesús. Hay familias enteras que se conocen porque son mentirosos. No le creas porque es un mentiroso si es de la familia tal. Que no te señalen de esa manera. Y si así ha sido, tú puedes ser el instrumento de cambio para que cambie tu familia, cambie tu vida. Si estás en Cristo, debemos de tomar esta palabra para nosotros. Aquí dice la palabra, el que dice que está en Él y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Si hay algo que nosotros debemos de desechar, es la mentira. Es la mentira. Los paradigmas son aquellas cosas de la vida diaria, de las costumbres que hemos tenido. Y hay muchas cosas que nosotros como nación debemos de cambiar. Y en especial nosotros como pueblo de Dios. La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Aquí habla el apóstol Pablo que nos despojemos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. Antes le decíamos a lo malo, le decíamos bueno. El que era hábil para engañar, no, es que yo me las sé todas. Pero esas cosas, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, nosotros debemos de despojarnos del viejo hombre, la nueva criatura, nuevas costumbres, buenas costumbres, porque aquí dice la Biblia, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las buenas costumbres son las que tenemos que renovar, tenemos que retomar para ser una mejor familia,
ser una mejor iglesia y ser una mejor nación en el nombre de Cristo Jesús. Que esta palabra edifique grande y poderosamente tu vida y pueda cambiar. Lo que tú determines ahora será tu mañana. Lo que tú determines ahora será tu futuro. Tú puedes cambiar con aquellas costumbres que no han sido buenas, pero como dice la palabra, aprende y reflexiona hoy. Sea bendito el Señor. Voy a orar para que esta palabra quede atesorada en tu corazón y en tu mente y pueda reflexionar y meditar en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Yo voy a orar. Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús de Nazaret, que con esta palabra edifiquemos y tomemos y retomemos las buenas costumbres, y que podamos tener un cambio de vida y cambiar la historia, si es posible, de nuestra familia, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Atesora esta palabra, amado, en tu corazón. Recíbela con mansedumbre, aprende, reflexiona y determina. Aprende, reflexiona y determina. Lo que tú determines, eso se va a realizar. Y entonces, dice la Biblia, nacerá tu luz. Que la luz de la palabra ilumine tu vida y cambies para ser mejor, para la honra y la gloria de Dios. Amén y amén. Que Dios te bendiga en esta hora. Saluda a tu familia. Transmite esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Amén.